dado en otras clases, que es la drepanocitosis o enfermedad de células falciformes. Esto no es la excepción a las talasemias, a la esferocitosis hereditaria, la presentación clínica, porque si ustedes leyeron un poquito, por lo menos ahí de los libros, que algunos están muy cortos, van a ver que las manifestaciones pueden ser desde pacientes asintomáticos hasta pacientes que tienen complicaciones sumamente graves y muy temibles, ¿no? Al hablar nosotros de enfermedad o anemia de células falciformes, no se refiere en sí a la enfermedad, se refiere a toda la variabilidad que existe, y lo mejor que le pudiera pasar a un paciente es que tuviera un rasgo drepanocítico, que es alguien que realmente no va a presentar manifestaciones a menos de que tenga algún evento desencadenante que ahorita vamos a platicar. A diferencia, bueno, no tanto, porque las talasemias sí tienen algún otro comportamiento y la esferocitosis de compromiso, a lo mejor esplénico, en litiasis vesicular, alteraciones en la circulación propiamente dicha, como las úlceras maniolares. Esto es todavía, la drepanocitosis es todavía mucho más generalizada. Esta es una enfermedad que va a afectar prácticamente el órgano que a ustedes se les ocurra. Y la diferencia es que aquí el daño no se va a detener. Conforme el paciente siga teniendo más hemólisis o más eventos de hipoxemia, de temperatura, cosas por el estilo, el paciente va a tener mucho mayor compromiso orgánico, tan así que puede llegar a tener insuficiencia hepática, insuficiencia renal, daño cardíaco, pérdida de la visión, trombosis a nivel cerebral, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esta es una enfermedad que se tiene que diagnosticar tempranamente. No estoy diciendo que la suerte, pero que sí es sumamente importante que nosotros hagamos el diagnóstico para que no solamente pueda tener una sobrevida el paciente, sino que tenga una sobrevida de calidad y sin las complicaciones, ¿no? Esta es una enfermedad vieja, en realidad ya tiene más o menos como 110 años que ya se empezó a describir, que ya empezaron a ver qué es lo que estaba pasando, donde al principio, recuerden que siempre la medicina al principio era meramente descriptiva, decían, pues alguien se murió, pues empezaban a ver los médicos, a ver qué es lo que estaba pasando, y empezaron a observar que en algunos, pues simple y sencillamente eran pacientes que morían con anemia y que aparte de tener anemia tenían trombosis y algunas otras alteraciones. Entonces, a partir de ahí, ya ellos empezaron a identificar que estos pacientes tenían ciertas características muy importantes, y dentro de esas características, pues que eran descendientes del continente africano. Y esto es parte de la evolución, a lo mejor no es tan bueno, pero recuerden que en África hay mucha incidencia de paludismo. Entonces, en realidad, esta es una forma de protegerlos del paludismo que no es tan buena y hace que esos pacientes no tengan tanto esa complicación. Sin embargo, pues qué bueno que les dio esto y no otra cosa, pero en realidad esto es una enfermedad que si no se detecta a tiempo y no se trata a tiempo, tiene un montón de complicaciones. Si ustedes se dan cuenta, es muy parecido a la distribución como se, bueno, en esta la distribución como se daba en las talasemias. Sin embargo, la gran diferencia es que vean, prácticamente la mitad de lo que es África tropical va a estar afectada con alguna manifestación o con alguna variedad de la enfermedad por células falciformes. O sea, prácticamente es un mundo de población. Y vean que aquí, muy parecido a las talasemias, cómo se va a distribuir la presentación de los pacientes con drepanocitosis prácticamente es en el Caribe, en las regiones de la costa. Todos aquellos que están en la costa por el intercambio cultural va a hacer que esto presenten drepanocitosis. Y vean, en Estados Unidos, por ejemplo, es algo que sí es de llamar la atención. Uno de cada 700 nacimientos tienen el riesgo de ser tanto un rasgo drepanocítico como una drepanocitosis propiamente dicha. Esto es lo que les decía, que es a lo que llamamos nosotros enfermedad de células falciformes. Es toda esta variabilidad dependiendo de dónde se diagnostique, dependiendo la alteración en los aminoácidos, que la principal es la alteración del ácido glutámico y la valina. Vamos a ver qué va a ser la descripción de la patología, pero al final de cuentas todas van a tener las mismas manifestaciones.
Y ayer yo les decía, no nos vamos a meter mucho en talasemias. ¿Por qué? Porque ven, existe una variedad que es la drepanocitosis o un rasgo drepanocítico con aparte una beta talasemia. O sea, el paciente tiene muy mala suerte, tiene gran riesgo de presentar complicaciones, de presentar comorbilidades, y este paciente pues obviamente no va a tener una buena evolución clínica, ¿no? ¿A qué se debe esto? Pues simple y sencillamente lo que más se conoce, lo que más frecuente sucede es que va a haber una sustitución. Lo normal es que la hemoglobina en nosotros en el sexto aminoácido tenga un ácido glutámico y va a haber una mutación o una hemoglobina mutante por una sustitución de una valina. El hecho que esto suceda es lo que le va a dar la forma de oso, la forma propiamente del drepanocito a estos pacientes. Sin embargo, no el paciente va a tener eso de manera inicial. Tiene que haber un evento desencadenante. Obviamente, no va a ser lo mismo un paciente que tiene un rasgo drepanocítico, un paciente que propiamente tiene la... ¿Por qué? Porque el primero va a presentar solamente la hemólisis ante eventos agudos, eventos desencadenantes, y el otro siempre va a estar hemolizando, y los eventos agudos, infecciones, hipoxemia, va a hacer que esto se incremente, ¿no? Esto es importante, esto se lo voy a preguntar en el examen, así que aprendas. ¿Qué es lo que sucede con esa hipoxemia, con esa acidosis, con ese incremento de la temperatura? Pues simple y sencillamente esto tiene que ser un evento que sea sostenido, no que va a decir, pues es que vamos a provocar hipoxemia, que deja de respirar 1, 2, 3 minutos, no, eso no es así, sino que el paciente tiene que ir a un sitio, por ejemplo, donde existe una mayor altitud para que esa hipoxemia sea de manera constante, o que ese paciente tenga un proceso infeccioso de tal manera que va a tener fiebre, que va a tener acidosis, y esta hipoxemia va a ocasionar que esta alteración que se va a dar de los cambios de valina por ácido, más bien de ácido glutámico por una valina, va a hacer que exista esto y que se forme esto que se llama cuerpo tactoide. Este cuerpo tactoide va a ser la polimerización de la hemoglobina de tal manera que esto va a ser el desencadenante principal de los eventos trombóticos y de los eventos de hemólisis en el paciente. Si sucede porque sí, no, no sucede porque sí. Vean, es un evento, como yo lo quise llamar, dinámico. ¿Por qué? Porque tiene que estar constante estos eventos, este estímulo para que esto suceda. Y las células tienen que estar previamente con hipoxemia. Ejemplos muy claros, vamos a ver, no sé si ustedes han escuchado jugadores de algún deporte o alguien que practica algún deporte que presentan muerte súbita. No crean que todo es un problema cardíaco, no. También pueden ser personas o pueden ser deportistas de alto rendimiento que tienen un rasgo drepanocítico y al momento de ocasionar esa hipoxemia de manera sostenida por ese ejercicio de alto rendimiento, pues simple y sencillamente provocan trombosis. Ahorita vamos a ver la fisiopatología. Una vez que esta hipoxemia se da, o todos los demás eventos desencadenantes, cirugías, por disminución del óxido nítrico, eventos estresantes, que si fueron al Everest, que si fueron a la Ciudad de México, etcétera, etcétera, va a hacer que esta hemoglobina se forme en 14 tetrámeros, obviamente es de desoxihemoglobina, se va a polimerizar y va a formar ese cuerpo tactoide, que es prácticamente esto. Y si esto nosotros lo traspoláramos a un vaso sanguíneo, pues lo único que va a ocasionar son dos cosas. Uno, va a ocasionar que haya daño endotelial, y la otra es que esto se va a polimerizar de tal manera que va a favorecer que exista una atracción tanto de leucocitos, plaquetas, activación de la fase fluida de la población, y eso va a ocasionar una trombosis, ¿no? Y la otra es que hay algo que se llama fenómeno canal de Gardos. Esto es algo que nosotros tenemos de manera normal, pero a diferencia de los pacientes que tienen drepanocitosis, lo que va a suceder es que la entrada de calcio va a hacer que se active este canal, y al activarse este canal va a favorecer que exista una salida de potasio en conjunto con agua. Simple y sencillamente lo que estoy queriendo decir es que ese eritrocito se va a deshidratar. Esa deshidratación de manera constante con hipoxemia va a hacer que se forme ese drepanocito, y es uno de los eventos principales que van a ocasionar que el paciente tenga esa malformación o deformación del eritrocito, de tal manera que va a ser fundamental para los eventos agudos que vamos a conocer posteriormente. Hay un medicamento que es creo que es el Bactrim, ahorita lo vamos a tocar,
que hace que se inhiba este efecto o este canal de Gardos. No estoy seguro si es el Bactino, ahorita al final creo que lo menciono, que puede inhibir, y en algunos artículos o en alguna literatura dicen que funciona. En realidad a mí nunca me ha tocado utilizarlo, siempre hemos dado otro tipo de manejo a los pacientes. Esto es prácticamente cómo se da el cuadro clínico de los pacientes. O sea, porque los pacientes tienen todos esos síntomas que vamos ahorita a dividir uno por uno. Por eso es que la clase es tan larga, porque esta es una patología multisistémica, como lo comenté al principio, y que va a ocasionar daño en el órgano que a ustedes les ocurra. Si esta falsiformación se da por hipoxemia, por lo que ya comentamos, lo que va a hacer es que al momento de que esté circulando en los vasos sanguíneos, de manera normal deben estar los eritrocitos, y estos eritrocitos deben ir circulando y deben tener ahí lo que se llama fuerza de cizallamiento. O sea, el eritrocito debe ir y debe ir rodando completamente sin que exista ninguna complicación. La diferencia entre un eritrocito normal y un drepanocito, si ustedes se dan cuenta, el drepanocito pues tiene una forma de voz. Esta forma de voz va a ocasionar que a nivel endotelial empiece a existir daño endotelial, y este daño endotelial favorece que haya exposición de factor tisular. Este factor tisular hace que empiecen a acercarse a las plaquetas, que se active la fase de la coagulación y va a ocasionar pequeñas trombosis. Entonces, si nosotros estamos hablando de pequeñas trombosis, obviamente el paciente va a tener pues, prácticamente infartos. ¿Qué es un infarto? Pues simple y sencillamente va a haber obstrucción de la luz de ese vaso, y si hay obstrucción de la luz de ese vaso, pues no hay circulación, y si no hay circulación, pues eso se conoce como un infarto, lo mismo que pasa a nivel cardíaco. ¿Y el infarto qué es lo que ocasiona? Pues todo lo demás. O sea, puede ocasionar trombosis a nivel pulmonar, dolor en los pacientes, osteonecrosis, la nefropatía, que es muy común que los pacientes tengan daño renal o también daño hepático, y obviamente este drepanocito, por la misma fuerza de cizallamiento que debe ir circulando el eritrocito, al momento de que se dé esa fuerza de cizallamiento en las valvas, pues el drepanocito se va a hemorizar, se va a romper. Entonces, aparte de ocasionar trombosis, algunos drepanocitos se van a estar destruyendo de tal manera que el paciente va a presentar hemólisis, ¿no? Y esta hemólisis nunca es buena. ¿Por qué? Porque al momento de ocasionar este hemólisis va a haber un consumo del óxido nítrico. Y si ustedes saben, el óxido nítrico, si se consume, lo único que va a hacer es que va a haber más vasoespasmo. Ahora imagínense un vaso sanguíneo de este calibre, donde está prácticamente un 90% tapado y que tenga vasoespasmo. O sea, ahí ocasionamos que el vaso sanguíneo se tape completamente, y esto está ocasionando nuevamente más infartos. Si hay más infarto, obviamente al momento de llegar los drepanocitos en esa pared, vamos a ponerlo así, se van a hemorizar, y es un círculo vicioso que nunca se va a detener si nosotros tenemos estos drepanocitos, ¿no? Entonces, la imagen que sigue creo que es la que nos va a explicar cómo actúa, cuáles son las manifestaciones, pero no sin antes mencionarles lo que ya les decía ahorita. Les decía ahorita que se da daño endotelial. Vean, este es un drepanocito, este es la célula endotelial. Al momento que se da ese daño endotelial, aparte de la exposición del factor tisular, obviamente va a haber exposición de citocinas inflamatorias o de adhesión, principalmente el LOTICAM y el CD36, de tal manera que cuando hay una lesión endotelial, las plaquetas se van a activar. Esto es prácticamente cuando ustedes se cortan, pues dicen, me corté, pues se formó un coagulito. Pues es que prácticamente ahí está actuando todo al mismo tiempo las plaquetas en la fase aguda. Pues aquí pasa lo mismo. Es como si estuviéramos ocasionando un montón de cortadas en el endotelio, de tal manera que se va a activar la plaqueta. Esa trombospondina va a hacer que se unan o que se pegue aún más, que tenga junto con esas moléculas de adhesión el drepanocito al endotelio, de tal manera que va a hacer que, como si fuera una misma plaqueta o como si fuera fibrina, va a estar el drepanocito pegándose al endotelio, de tal manera que va a formar acúmulos de los drepanocitos, y estos acúmulos van a ocasionar que se tape completamente el vaso sanguíneo en el sitio que ustedes se les ocurre. Esta imagen yo sé que no se alcanza a ver completamente, pero es prácticamente la explicación de qué es lo que sucede en la drepanocitosis. Si ustedes ven, por ejemplo, aquí donde se da el inicio de la lesión o de la hemólisis, si estos pacientes tienen hemólisis, vean cómo va a haber una disminución del óxido nítrico. Si se da esta disminución del óxido nítrico, obviamente va a haber vasoconstricción,
Aunado a eso, las pequeñas trombosis que empieza a haber por el daño microvascular, va a hacer que el daño esté mucho más pequeño, que se siga lesionando ese vaso sanguíneo, y al final de cuentas esto va a ocasionar hipoxia. ¿Por qué? Porque si simple y sencillamente yo tapo el flujo de la sangre, estoy haciendo que no, el tejido siguiente no tenga ese intercambio de oxígeno, de tal manera que todo esto va a ocasionar a su vez estrés. Este estrés va a hacer que se generen más productos de inflamación, y estos productos de inflamación van a ocasionar que exista más vasoespasmo, de tal manera que todo está sucediendo al mismo tiempo. Asimismo, cuando se da la lesión, no solamente llegan plaquetas, no solamente llega la fibrina, sino también pueden llegar citos y los macrófagos, de tal manera que va a ser un sitio donde va a haber un masacote de células de todas las que a ustedes se les ocurre, y se va a tapar mucho más fácil el vaso sanguíneo. La fase fluida de la coagulación se activa por cualquier cosa. Eso, de hecho, ya después que veamos, prácticamente cualquier lesión va a hacer que haya explosión de factor tisular, que es uno de los desencadenantes de que esto se inicie. Y si se activa el factor tisular, va a iniciar, todo pasa al mismo tiempo, en la fase fluida de la coagulación, donde finalmente el paso final es la formación de fibrina, para que la fibrina vaya al sitio de la lesión. Pero recuerden que aquí la lesión es provocada por el mismo drepanocito. Entonces, yo no quiero tener esto, sin embargo, pues el drepanocito está provocando todo esto, hace que se dé la activación de la fase fluida de la coagulación, y obviamente está haciendo que ese vaso, aparte que tenga la vasoconstricción, de que se estén llegando las plaquetas, empieza a depositar fibrina. La fibrina empieza a ser una malla, de tal manera que va a empezar a tapar completamente el vaso sanguíneo. Y aparte de tapar completamente el vaso sanguíneo, si yo, aparte de tener una hipoxia sostenida y completa, pues obviamente voy a tener una isquemia, y esta isquemia se traduce secundario también a las vasooclusiones, y esta isquemia va a ocasionar dolor. Por eso es que una de las manifestaciones principales de la drepanocitosis es el dolor y el daño orgánico. Si ustedes se dan cuenta, todo va en estas, principalmente en estos cuadritos de color verde. La hemólisis, pues sabemos que se están destruyendo. ¿Por qué? Porque aparte ese drepanocito no se puede formar, al momento de querer pasar por los pequeños sitios se va a estar destruyendo. Esto va a hacer que se libere óxido nítrico, hay vasoconstricción, hay más daño microvascular, existe un estrés. Este estrés va a hacer que exista una adhesión por las citocinas, principalmente que ya mencionamos, la trombospondina y el C36, para que se adhieran al endotelio todas las células y se esté dañando ese vaso, que no haya una buena oxigenación, que secundario a esto existe una hipoxia, y si hay hipoxia hay isquemia, si hay isquemia hay dolor. Y esto es un cuento de nunca detenerse, siempre está activo, desgraciadamente, en los pacientes con drepanocitosis, más no en aquellos que tienen rasgo drepanocítico. En los que tienen rasgo drepanocítico, esto va a suceder solamente cuando existe un factor desencadenante. Si no hay factor desencadenante, esto no va a suceder. Por eso es que hay que cuidar mucho a esos pacientes que tienen rasgo drepanocítico, de que no tengan neumonía, de que no tengan fiebre, de que no vayan a lugares con una altitud mayor a la que viven, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Todo esto, si lo resumimos en cuanto a cuáles son los factores desencadenantes, pues la hipoxemia de manera sostenida, la estasis vascular, porque obviamente si yo tengo una disminución del tamaño del vaso sanguíneo, la circulación va a ser mucho más lenta, de tal manera que las fuerzas de cizallamiento, que es donde van chocando los eritrocitos, va a ser mayor, y si es mayor, pues obviamente se van a estar hemolizando más, va a haber más trombosis, los cambios de temperatura y la acidosis. Así que cualquier evento que es esto, o sea, prácticamente lo del día a día, pues cualquier evento de lo del día a día puede favorecer que estos pacientes tengan complicaciones y que se traduzca en toda esta fisiopatología. Es muy complicado, yo sé que es muy complejo, pero si se aprende esto, los que están en verde, no sé, las mujeres o los que les gustan los colores hombres, para mí es verde un poquito más fuerte, o verde limón, no sé, es el que se me ocurre, son los que ustedes se tienen que aprender principalmente, y si saben fisiología, ya van a saber todo lo demás que va a suceder. En cuanto a cómo se va a presentar la enfermedad, ya se los dije al principio, va a depender de qué tan grave sea. Y, por ejemplo, hace
creo que fue el lunes, me marca la hermana de un ex compañero mío de la universidad y me dice, oye, lo que pasa es que me pasó tu teléfono en el total. Tengo un sobrino que le hicieron el tamiz metabólico, porque a todos los niños se les hace el tamiz metabólico, se les tiene que hacer, y le salió algo normal, lo repitieron, le salió algo normal, ok, mándamelo. Y resulta ser que el niño tiene un rasgo drepanocítico, y estaban bien asustados porque les dijeron que el niño puede morirse, etcétera. Pues es que todos nos podemos morir, o sea, yo y quien sea, o sea, la cosa es que el niño tiene un rasgo drepanocítico, lo más probable es que su familia tenga rasgo drepanocítico y nunca en su vida se habían dado cuenta. Entonces el niño puede hacer su vida prácticamente normal. Lo que yo hice fue referirlo con el hematólogo pediatra para que le diera las recomendaciones de qué hacer y qué no hacer. Las manifestaciones clínicas son heterogéneas, pueden presentarse desde complicaciones sumamente graves como una insuficiencia hepática hasta pacientes que están prácticamente asintomáticos. Entonces, en realidad, si el paciente llega a tener hemolisis con las manifestaciones, si ustedes se dan cuenta, es prácticamente igual que las demás anemias hemolíticas: bilirrubina indirecta elevada, DHL elevada, reticulocitosis, la aptoglobina, recuerden que va a estar baja, y la hemólisis va a ser en los dos sitios, tanto intravascular como extravascular. ¿Por qué? Porque al momento que está dándose ese daño a nivel de los vasos sanguíneos, pues obviamente ahí está sucediendo la hemólisis intravascular, pero también el drepanocito cuando quiere o cuando llega al vaso, pues obviamente no se puede formar y también está sucediendo una hemólisis extravascular. A mí me tocó ver de las dos. ¿Por qué? Porque resulta ser que uno de mis adscritos, el 20, cuando yo estaba haciendo la residencia ya, es descendiente de no sé dónde, de los europeos, directamente, o de sus papás, y pues él tiene rasgo drepanocítico. Entonces, siempre que se enojaban, pues nosotros le decíamos que si nos dejaba hacerle un frotis, pues para ver los drepanocitos. Obviamente nunca nos dejó hacérselo. Y me ha tocado llegar a ver pacientes con drepanocitosis, una chava que tuvimos ahí en el hospital, que hizo una falla hepática, la que les dije que se puso amarilla como piolín. Ella prácticamente, de hecho, fue la primer paciente en México con drepanocitosis que se hizo un trasplante hepático. Entonces puede ser desde pacientes que no presenten nada, a menos de que se enojen, así como me enojo yo muy seguido, hasta pacientes que tengan eventos desencadenantes o que tengan eso. Y más adelante vamos a ver cuál es la peor complicación que le puede suceder al ser humano, ¿no? Ya les decía ahorita lo del rasgo drepanocítico, rasgo falciforme, son pacientes heterocigotos, no van a tener manifestaciones. El frotis va a estar normal, ¿eh? En los pacientes con rasgo drepanocítico no vamos a encontrar drepanocitos. ¿Por qué? Porque solamente va a suceder si pasan cualquiera de estas cuatro cosas. Si pasa cualquiera de esas cuatro cosas, en el paciente ya empezamos a ver los drepanocitos. Entonces, todo va a estar prácticamente normal. Vean, volumen corpuscular normal, hemoglobina corpuscular, la concentración normal, todo. Pero si pasa cualquiera de esto que ya les platiqué, el paciente va a hemolizar. Obviamente, ¿cómo podemos hacer? Por ejemplo, en el niño ese ya se hizo el diagnóstico por el tamiz metabólico, pero si queremos confirmar o si queremos ver que los drepanocitos, pues simple y sencillamente hacemos una inducción a la falciformación. Ponemos eritrocitos del dedo, de la muestra, donde sea, en una laminilla, le ponemos el cubre objeto, le ponemos un estresante y vamos a empezar a ver cómo se empiezan a falciformar. El riesgo de los pacientes con rasgo drepanocítico o rasgo falciforme en realidad es esto: la muerte súbita. Si ustedes se dan cuenta, muchos de los deportistas que han fallecido por muerte súbita son de color, son negros, pues, y no es porque sea casualidad, sino porque en realidad, por herencia, por genética, son los que más presentan rasgo drepanocítico. ¿Por qué? Porque es donde más frecuentemente hay, o que sean descendientes africanos. Entonces, el gran problema del rasgo no es que el paciente esté asintomático o que llegue a presentar algún síntoma, es que desgraciadamente en algunas ocasiones el síntoma que se presente, pues es la muerte súbita, porque hay una trombosis terriblemente a nivel cardíaco, a nivel pulmonar, que el paciente no sale de ahí y se murió. O sea, es el gran problema, ¿no? Esto es todo lo que puede suceder en los pacientes con drepanocitosis. Vean cómo va sucediendo todas las manifestaciones, la asplenia funcional. Ahorita vamos a platicar más adelante de las complicaciones, tanto la asplenia funcional como la
los infartos esplénicos, que hay pacientes que hacen esplenectomía por drepanocitosis, o sea, no ocupa quitarle el vaso, sino que las trombosis son tan frecuentes a nivel esplénico que los pacientes prácticamente hacen una necrosis del vaso y desaparece, pero obviamente se puede llegar a complicar con procesos infecciosos a nivel esplénico. O la otra es que puede el vaso captar tanta cantidad de sangre que el paciente puede hacer un choque hipovolémico por una esplenomegalia masiva. Eso también es una de las complicaciones. Esos pacientes se enferman seguido o tienen infecciones repetidas de proceso infeccioso, la dactilitis principalmente en las manos. Vamos a ver que, pues, ¿por qué? Porque los vasos sanguíneos están bien pequeñitos a nivel de las manos. Los pacientes empiezan con mucho dolor, ya les comentaba ahorita lo del secuestro esplénico. El síndrome torácico agudo va a simular una neumonía, pero en realidad no es una neumonía. Son pequeñas trombosis que están sucediendo a nivel pulmonar. El paciente va a tener mucho dolor torácico, va a tener dificultad respiratoria. El dolor que es terrible en los pacientes, de verdad que se les tiene que poner morfina, se les tiene que poner parches de todo lo que se les ocurra para que esto disminuya. Los eventos isquémicos a nivel cerebral, y esto es algo que de lo peor que le puede suceder a la humanidad, que alguien tenga priapismo. ¿Por qué? Porque después de 6 horas, si ese priapismo no se corrige, prácticamente ya se echó a perder, o sea, ya no sirve, pues. Entonces, esto se tiene que resolver antes de las 6 horas, y el problema es que para resolver esto, en muchas ocasiones pasan niños. Entonces, si no se conoce el niño con una drepanocytosis, pasa 1 o 2 días y ya cuando llegan con el priapismo prácticamente ya no tiene una función, o sea, queda solamente funcional para ir al baño, pero ya no es un miembro viril que tenga una función como tal, y prácticamente eso ya no tiene resolución. Esto ya lo veíamos anteriormente, lo de la litiasis. También pueden llegar a tener eventos hemorrágicos, es raro, pero se puede llegar a presentar. La necrosis vascular puede ser a lo mejor de la cabeza del fémur. La retinopatía, obviamente, a nivel ocular, los vasos sanguíneos son mucho más pequeñitos y obviamente los pacientes pueden llegar a tener una pérdida súbita de la visión. De hecho, los oftalmos, o los oftalmos, como le dicen la mayor parte de la gente, cuando hay un paciente que tiene una pérdida súbita de la visión y es un paciente joven, lo primero que ellos ven o que tratan de descartar es que no sea una drepanocitosis, porque es una de las causas de pérdida súbita. Pero no es tan así que pase todo al mismo tiempo, pues, o sea, esto tiene sus 3 fases. Va a depender de la edad del paciente y cómo se van presentando las complicaciones, así como lo vieron ustedes, se los puse prácticamente. En la fase estacionaria, vamos a poner que en la fase inicial, es donde los niños están chiquitos, de 1 a 4 años. ¿Por qué al principio, por qué antes del año no se ve tan manifiesto esto? Porque simple y sencillamente durante los primeros 6 meses y casi mirando el año, pero realmente antes de los 6 meses todavía existe la hemoglobina fetal. Entonces, si ustedes vieron, esto sucede en las cadenas beta, pero pues obviamente los niños, pues como tienen gamma, pues no hay tanto problema, pues por eso es que vamos a ver que parte del tratamiento es incrementar la hemoglobina fetal con un medicamento que se llama los 3, y después voy a decir al final. Entonces, al principio los niños van a presentar síndromes hemolíticos, anemia hemolítica, reticulocitosis, TH elevada, PFH, todo lo que ustedes se les ocurran. Pueden tener falla renal, secundaria de hemólisis, van a tener esplenomegalia porque por la misma hemólisis y de tantas trombosis que va a haber, aparte de ese crecimiento del secuestro que puede llegar a suceder, pues va a haber los niños que ya no van a tener vaso. O sea, pues a los 4 años resulta ser que ya no palpamos el vaso, pues resulta ser que se destruyó el vaso, ¿no? Y obviamente recuerden que el vaso tiene actividad fagocítica. Esto va a favorecer también que los niños tengan más procesos infecciosos que un niño prácticamente no. El problema es aquí y aquí. ¿Por qué? Porque después de los 4 o 5 años es donde esto se da el incremento de la hemólisis, de tal manera que la hemoglobina a lo mejor de estar estacionaria entre 10, 11, 9, empieza a bajar prácticamente o de manera súbita la hemoglobina, y empiezan a tener las complicaciones propiamente de las trombosis y de los procesos infecciosos secundarios a esto. Después de que sucede todo esto de las crisis vasoclusivas, donde ustedes quieran, sistema nervioso central, pulmones, riñones, ustedes quieran, vienen las complicaciones. Y obviamente, si un paciente no lo controlamos, es un paciente que tiene hipoxemia de manera crónica, aparte de que va a tener una talla baja,
que va a tener infecciones de forma recurrente. Esos pacientes pueden tener alteraciones del sistema nervioso central, que a lo mejor a veces isquémicos, a veces hemorrágicos, a lo mejor van a dejar de ver, cardiovasculares, van a tener daño hepático, van a tener daño renal, van a tener también daño pulmonar, o sea, como si fuera un viejito, pero un paciente joven. Entonces, en realidad, las complicaciones, lo más feo de todo eso es lo que queda de manera crónica. Por eso es que se tiene que tratar de manera inicial o desde que se diagnostica el paciente, ojo, no con rasgo, ¿no? El paciente que tiene drepanocitosis propiamente dicho. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Para tratar de evitar todo este tipo de complicaciones. Las infecciones, si ustedes se dan cuenta, principalmente son por encapsulado. Puede ser infección que a ustedes se les ocurran, puede ser neumonía, una gastroenteritis, infecciones de vías urinarias, etcétera, etcétera. Y que generalmente van a estar en relación con lo que se llama síndrome torácico único. Ahorita vamos a ver una imagen. Y obviamente lo que ya les platicaba va a estar o va a predisponer lo que es la esplenia funcional. ¿Por qué? Porque sabemos que sí, en realidad el vaso, aparte de darle ganar a los cirujanos, también tiene su actividad fagocítica. Entonces a estos niños hay que ponerles la vacuna del neumococo y hay que darles antibiótico principalmente hasta los 5 años. La verdad, les soy muy sincero, yo no sé ahorita los hematólogos pediatras si todavía siguen utilizando la penicilina. ¿Por qué? Por la resistencia. No sé, lo desconozco completamente porque no es un área que yo maneje al 100%. Sin embargo, las guías siguen diciendo todavía que la penicilina es la que se tiene que utilizar. Sin embargo, en la práctica clínica, la verdad que no sé si han cambiado a lo mejor por una quinolona, por una cefalosporina de tercera generación. La verdad que eso sí, no se los puedo decir ciencia cierta, ¿no? Esto es algo que hay que quitarle al paciente a como dé lugar. El dolor es, dicen las que han estado embarazadas y que les da dolor agudo por una drepanocytosis, que es 1000 veces peor el dolor agudo por drepanocytosis que un parto. 1000 veces, por eso se los digo todo. Y en realidad, vean el gran problema del dolor agudo. Es la principal causa de hospitalización. ¿Dónde? Pues donde sea. El paciente dice, es que tengo mucho dolor en las manos, tengo mucho dolor en las extremidades. Pero es por eso, por esas pequeñas trombosis, por esa isquemia, por esa necrosis que está sucediendo. Y la mayor parte de las ocasiones el paciente te va a referir dolor en las manos. Entonces, en algunas ocasiones se resuelve de manera súbita, sin que no le hagamos nada. Sin embargo, el hecho que se presente de manera temprana, que se presente de manera repetitiva, esto quiere decir que el paciente está trombosando desde edad temprana. Y esto nunca es bueno. O sea, un paciente que trombose joven nunca va a ser bueno. Yo preferiría nunca trombosar. Pero si me dieran a escoger, pues mientras más viejito esté, aunque no estoy viejito, estoy joven, pues, pero pues mientras más viejito esté, pues mejor. A esos pacientes, pues hay que darle con todo, prácticamente todo lo que tengamos a la mano de analgésicos para quitarles el dolor. Y esto, si alguno de ustedes tiene familiares médicos o han ido a algún verano cínico, y han visto alguna radiografía de tórax, van a decir, bueno, pues este paciente tiene neumonía, tiene infiltrados bilaterales, en parches, y si ahorita que estamos en la época de COVID dijeran, pues es COVID, pero no es COVID. Recuerden que el COVID también hace pequeñas trombosis, prácticamente es lo mismo. Todos estos parches que se ve aquí, o todo este infiltrado que se ve aquí, tanto basal, o medio, superior, de manera bilateral, realmente no es un proceso infeccioso. Claro, puede estar sobreagregado algún proceso infeccioso, pero principalmente esto es por pequeñas trombosis. Las manifestaciones del paciente que empiezan mucho dolor torácico, de cuenta que estoy escribiendo el COVID, mucho dolor torácico, fiebre, dificultad respiratoria. Entonces esto es una urgencia porque el paciente hay que darle tratamiento para el dolor, hay que darle hidratación, hay que darle oxígeno para que esto mejore. Y obviamente en estos pacientes, aunque no se esté comprobado que estén infectados, hay que darles antibiótico en algunos de ellos. Vean, lo que les decía de las trombosis, casi prácticamente la mitad de los eventos torácicos agudos es secundario a una embolia pulmonar. ¿Qué es una embolia pulmonar? Pues es una trombosis. Obviamente aquel paciente que tiene alguna patología propiamente pulmonar va a tener mayor riesgo de desarrollar esto, va a haber complicaciones como el derrame pleural, hay que ponerse un endopleural. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con esos pacientes? Ponerles oxígeno, que son pacientes que van a estar desaturando.
O sea, es prácticamente lo que estamos viendo ahorita con COVID, es algo que ya se veía en otras patologías, esto no es nada nuevo, ¿no? Son pacientes que desaturan, pues hay que ponerle oxígeno, hay que ponerles antibióticos de amplio espectro. ¿Por qué? Porque obviamente si hay una hipoxemia, si hay necrosis, es más probable que ahí exista un proceso infeccioso. Hay que poner broncodilatadores y hay que transfundir. Al final vamos a hablar eso de las transfusiones, porque es parte del tratamiento, pero ojo, nunca transfundir para llegar a más de 10 de hemoglobina. Lo más permitido que debemos llegar en estos pacientes es 10. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene 10 y lo va a transfundir para que tenga 11, pues que va a haber mejor transporte de oxígeno, sí, pero vas a hacer que con ese 11 la viscosidad sanguínea se incremente. Si incrementas la viscosidad sanguínea en un paciente que tiene trombosis, que tiene vasoespasmo, que tiene la circulación está lenta prácticamente, pues vas a hacer que esté más lenta la circulación y vas a ocasionar que esos drepanocitos se movilicen mucho más rápido. ¿Por qué? Porque va a ser más espesa la sangre para fines prácticos. Entonces, se ha demostrado y en un montón de estudios desde hace mucho tiempo que lo permitido es llegar hasta 10, no más de 10, para que el paciente no pueda llegar a tener una complicación aún de las que ya tiene el paciente. Y el uso de esteroides ya está discutido que si funcionan o no funcionan. Al final de cuentas es como todo, es como en COVID actualmente, que se dice dar esteroides, no al esteroide, darle varicicunib, dale lo que se te ocurra darle, porque pues el paciente hay que tratar de sacarlo de ese evento. Los eventos vasculares a nivel cerebral, vean, los eventos trombóticos pueden presentarse principalmente hasta en niños, vean, o sea, realmente no es solamente de adultos, y los hemorrágicos se van a ver más en pacientes adultos por ese daño de manera sostenida al endotelio. Y una vez que el paciente presente un evento, ya sea trombótico o hemorrágico, la probabilidad de desarrollar un segundo evento es prácticamente 100%, o sea, 60-90, pues prácticamente 100%, o sea, si yo lo presento una vez, lo voy a volver a presentar. Por eso es que siempre a esos pacientes, si tienen menos de 10 de hemoglobina, hay que transfundirlo para llegar a 10. ¿Y por qué es eso? Porque simple y sencillamente, si yo tengo a lo mejor drepanocitosis, voy a tener un porcentaje de drepanocitos en mi sangre, a lo mejor el 60%. Eso está haciendo que esté hemoglobinando de manera constante. En los estudios que se hicieron, donde se vio que es el corte 10 de hemoglobina, ellos hicieron análisis de qué cantidad de hemoglobina o de drepanocitos tenía. Entonces ellos decían, bueno, para que tú disminuyas el riesgo de cualquier evento trombótico, de evento agudo, torácico, dolor, debe ser, el paciente debe tener una hemoglobina S menor del 30%. ¿Cómo se hace? Pues transfundirlo. Bueno, ¿y por qué transfundirlo? Porque simple y sencillamente vas a poner concentrados eritrocitarios o sangre de un paciente que no tiene drepanocitos. Y la otra es hacer un procedimiento que se llama eritrocitoféresis. Si alguien ha visto las máquinas, cómo se hace la transfusión o la donación más bien de aféresis, se saca por un brazo y se van donando las plaquetas. En el caso de la eritrocitoféresis, se sacan los eritrocitos en un brazo y por el otro lado se está transfundiendo el paciente. Es un procedimiento que no se hace de manera constante, pero hay fórmulas para que se pueda llegar a tener un menos del 30% de hemoglobina. Hasta aquí la